Esto es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a resumir la lección 12.5, Jeremías y sus lamentaciones, el profeta del llanto. En esta lección vamos a estar hablando de la paternidad literaria y la fecha de estos libros. Estaremos hablando del ministerio del profeta Jeremías, también el propósito o los propósitos y los temas del libro. Estaremos hablando del bosquejo del libro de Jeremías y hablaremos de algunos puntos céntricos del contenido. También estaremos viendo algunas implicaciones y de ahí pasaremos a hablar acerca del libro de Lamentaciones, tocando el autor, la fecha y el medio ambiente en el que se escribió el libro de Lamentaciones. Estaremos viendo acerca de la serie de acrósticos que contiene este libro, veremos el bosquejo de Lamentaciones y también vamos a cerrar hablando de los temas y el contenido de este libro. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de la paternidad literaria y de la fecha de este libro. Según leemos en Jeremías 1.1, fue el profeta Jeremías quien escribió este libro y lo escribió debido a un mandato divino. En Jeremías 36, los primeros 4 versículos, podemos ver que Dios le dijo al profeta que pusiera por escrito en un rollo todas las palabras que Dios le había dicho acerca de las naciones en sus 20 años de profetizar o de ministerio. Respecto al tiempo o a la fecha, pues los eruditos creen que esto ocurrió en algún periodo alrededor del año 605. Jeremías obedeció la orden de Dios dictando las palabras a Baruc. Eso también se dice ahí en Jeremías 36. Y aunque el rey Joacim quemó el primer rollo que había escrito Jeremías, Dios le dijo a Jeremías y Baruc que hicieran un segundo rollo. De eso ya podemos leer en Jeremías 36, 27 al 32. Baruc sirvió fielmente como el asistente administrativo y probablemente fue Baruc quien puso el libro de Jeremías en su formato final poco después de la muerte de Jeremías, que debió haber sido en el año 585-580 a.C. Es lo que leemos respecto a la paternidad literaria y la fecha de este libro. Vamos a hablar del ministerio de Jeremías. Jeremías era hijo de un sacerdote y él nació y también se crió en un pueblo llamado Anatot. Anatot se encontraba a 4 millas al noroeste de Jerusalén y se sabe más acerca de Jeremías que cualquier otro profeta de Dios. Se sabe su lugar de nacimiento, su llamado, referencias a la época, se sabe acerca de sus amigos y de sus enemigos. En el primer capítulo vemos que Dios llamó a profetizar a Jeremías y Jeremías ante este llamado pues se quiso justificar diciendo que él era demasiado joven y que no sabía cómo hablar de parte de Dios. Pero vemos también y leemos ahí que el Señor tocó la boca de Jeremías y le aseguró a Jeremías que su presencia lo iba a acompañar y le dijo en Jeremías 1.9: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que ante ese llamado y ante el respaldo de Dios, pues leemos que Jeremías profetizó a Judá, el reino del sur, durante los últimos 40 años de la existencia de ese reino o de esa nación. Lo que quiere decir esto es que él fue el último profeta para la nación de Judá antes de que esta nación o este reino cayese a manos de del reino babilónico. Jeremías fue testigo personal de 3 diferentes invasiones babilónicas, algo que mencionamos anteriormente acerca de esas 3 invasiones. Pues Jeremías fue testigo de las 3 invasiones tanto a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Jeremías le tocó ser testigo de cómo los soldados babilónicos derribaban las murallas de la ciudad y cómo destruían el templo. Le tocó ser testigo cómo mataron a muchos judíos y cómo se llevaron cautivos a muchos otros judíos a Babilonia. Algo que podemos ver del libro de Jeremías es que él da muchos detalles de su vida y de su ministerio. Él reveló muchas de sus luchas con el llamado de Dios, también con la formidable oposición a su ministerio y con los mandatos exclusivos que Dios le dio. Uno de esos mandatos, por ejemplo, sería cuando Dios mandó a Jeremías a no asistir a bodas o asistir a funerales. Otro de los mandatos que Dios le había hecho a Jeremías y antes de acerca de las bodas y funerales, pues era la orden o el mandato que Dios le había hecho a Jeremías de que no contrajera matrimonio ni tuviera hijos. Y al analizar el contexto y todo lo que sucedió, pues muchos eruditos sugieren o algunos eruditos sugieren que Dios llamó a Jeremías al celibato o a que se mantuviera soltero debido al juicio venidero de Judá y a la incertidumbre de los tiempos históricos y políticos también. Pero sabiendo esto, pues nos damos cuenta que la vida de Jeremías fue solitaria y fue llena de dolor
A menudo a Jeremías se le llama el profeta del llanto, debido a sus muchas lágrimas y a su corazón sensible, así lo vemos en Jeremías 9:1. Y no obstante, la promesa del Señor de estar con él y fortalecerlo, le permitió a Jeremías ser valiente y poder llevar a cabo ese llamado y la comisión que el Señor le había hecho. Jeremías 1 del 4 al 10 nos muestra esto. Y esa fortaleza del Señor fue necesaria porque la gente se empezó a alejar de Jeremías. Las advertencias fieles de Jeremías de juicio inminente lo apartaron de las personas que él amaba y les hizo convertirse en sus antagonistas, en sus enemigos. Jeremías fue azotado, también fue echado a una cisterna donde se hundió en el cieno. También fue encarcelado, no una vez, sino que 2 veces. Después de la caída de Jerusalén, los judíos insurrectos obligaron a Jeremías a que huyera con ellos a Egipto contra el claro mandato de Dios de no ir para Egipto. Y ahí en Egipto pues Jeremías continuó profetizando, y algo que dice la tradición judía es que Jeremías terminó muriendo ahí en Egipto apedreado. Y eso es lo que leemos acerca del ministerio de Jeremías. Vamos a hablar ahora del propósito o los propósitos y temas de este libro de Jeremías. Los temas recurrentes en Jeremías incluyen lo siguiente: incluyen la soberanía y control de Dios en todas las circunstancias. También incluyen la naturaleza humana pecaminosa. Incluyen la tendencia humana a rebelarse. Esos son tres temas recurrentes a través de todo el libro. Como dijimos, la soberanía y el control de Dios en todas las circunstancias, la naturaleza humana pecaminosa y esta tendencia humana a rebelarse en contra de Dios. Además, el profeta da énfasis a que, aunque el juicio por el pecado era inevitable, Dios prometía no abandonar a su pueblo debido a su misericordia y su gracia. Esos son los propósitos y los temas que podemos encontrar a lo largo de todo el libro de Jeremías. Vamos a hablar del bosquejo de Jeremías. Para el bosquejo, pues los eruditos han bosquejado este libro de varias maneras, como ya sabemos y como hemos leído de muchos otros libros de la Biblia. Uno de los que vamos a estar utilizando para esta lección se organiza de la siguiente manera. Y algo bien importante que mencionó el libro, tener en mente que el libro de Jeremías no está cronológicamente ordenado, no es cronológico. No es que el capítulo 1 vaya en orden de tiempo, hay que recordar eso, y muchos otros libros hacen lo mismo. Jeremías también pasa así. El libro de Jeremías no es cronológico. El bosquejo se divide de la siguiente manera. La primera sección es el llamado y comisión de Jeremías, que es el capítulo 1. Luego las profecías de Jeremías a Judá, capítulos 2 al 33. Luego el papel de Jeremías como vigía, capítulos 34 al 45. Luego vienen las profecías de Jeremías a las naciones, capítulos 46 al 51. Y la última sección, el apéndice histórico sobre la caída de Jerusalén, capítulo 52. Ese es el bosquejo que se utiliza para esta lección. Vamos a estar hablando ahora de algunos puntos céntricos del contenido de este libro. Podemos ver a través de la historia y también del libro de Jeremías que la generación a la cual ministraba Jeremías se había inclinado completamente a la idolatría. En vez de seguir el buen ejemplo de sus antepasados, de generaciones pasadas que adoraron al Dios verdadero, ellos siguieron las influencias negativas o siguieron el mal ejemplo de las generaciones que se alejaron de Dios. La generación de Jeremías cometió 2 grandes males, y así lo menciona Jeremías 2:13. Lo primero, rechazaron a Dios, que Dios era la fuente de todo lo que ellos tenían, la fuente de agua viva. El segundo error, sustituyeron la adoración a Dios por adoración a ídolos, y así pues quebrantaron la relación que tenían con Dios. Jeremías comparó a sus ídolos con vasijas rotas que no podían retener agua. Y el uso de estas imágenes o esta metáfora, como ya lo vimos con muchos de los otros profetas, también Jeremías lo hizo. Las imágenes de la vasija rota fue solamente uno de muchos símbolos que Dios utilizó para poder transmitir su mensaje a través de los labios de Jeremías. Otros de los símbolos que encontramos en este libro, veremos que Jeremías, o Dios a través de Jeremías, utilizó un cinto, también un yugo, el alfarero y el barro, y también 2 cestas de higos. Pero bueno, ante esa adoración del pueblo, Jeremías los reprendió por adorar a ídolos, y también
los reprendió por efectuar el culto en el templo ideado para el único verdadero Dios. Lo estaban haciendo dentro del templo que era para Dios. Y para empeorar la situación espiritual del pueblo, el pueblo estaba sacrificando a sus propios hijos a esos dioses falsos. Con el tiempo, leemos que Dios le dijo a Jeremías que no orara más por el pueblo, porque ya no iba a escuchar los clamores de aflicción de ellos. Eso lo vemos en Jeremías 11:14. Eso puso a Jeremías en esta batalla, en una intensa lucha con Dios, también con el pueblo. En nuestro libro, en la lección, en la página 196, encontramos una tabla que nos describe el resto del libro, algunos puntos importantes también dentro del libro de Jeremías. Por ejemplo, de los capítulos 11 al 20, nos nombra las confesiones de Jeremías, sus diálogos con Dios. Del 21 al 29, nos habla de las confrontaciones de Jeremías y el reproche de los líderes civiles y religiosos. Del 30 al 33, el libro de consuelo o consolación. Del 34 al 39, las atrocidades espirituales de los líderes. Del 40 al 45, Jerusalén después de la caída. Del 46 al 51, los oráculos sobre Egipto y otras naciones. Y luego el capítulo 52, la conclusión, reiterando el asunto de la caída de Jerusalén. Pero de esta manera, en medio de todas estas profecías de juicio y de Jeremías hablarles al pueblo acerca de la caída de Jerusalén, se encuentra un mensaje de consolación y de restauración. Como parte de esto, el Señor prometió hacer un nuevo pacto con Israel, y este sería un pacto permanente que estaría escrito en sus corazones y en su mente. Eso lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 34. Eso es lo que tenemos acerca de los puntos céntricos del contenido. Vamos a hablar ahora acerca de Lamentaciones. Lamentaciones, lo primero que veremos será el autor, la fecha y el medio ambiente. Bueno, pues Lamentaciones es un libro de lamentos o poemas que comunican tristeza intensa y que a menudo se leen en funerales. Las opiniones de los eruditos están divididas respecto si fue Jeremías el escritor o no fue Jeremías el escritor de este libro. Los que no aceptan la paternidad literaria de Jeremías indican las diferencias o aparentes diferencias en los estilos de escritura entre el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, y ellos también señalan que Lamentaciones no nombra específicamente al autor. Sin embargo, muchos de los eruditos conservadores sí creen que fue Jeremías el escritor, y ellos señalan que los dos libros, tanto Jeremías y Lamentaciones, tienen temas muy similares. Según segundo libro de Crónicas 35:25, Jeremías escribió lamentos para conmemorar al rey Josías, así que estaba familiarizado con el género. Y también la Septuaginta y la tradición judía le atribuyeron la paternidad literaria de Lamentaciones a Jeremías. Con respecto a la fecha, pues debido a que estos 5 lamentos expresan pesar por la destrucción de Judá y de la ciudad Jerusalén, se cree que Jeremías los escribió poco después de la caída de Jerusalén, que sería después del año 586. El libro refleja la congoja de alguien que todavía está angustiado por esas vívidas escenas que rodean la caída de Jerusalén. Estos 5 poemas describen las cosas horrendas que Jeremías presenció, por ejemplo, la crueldad intolerable del ejército babilónico que asesinó a muchos, quemó la ciudad y quemó también el templo. Los cánticos poéticos de dolor apuntan al pecado como la causa de ese juicio, pero también hallan consuelo en la fidelidad y la misericordia de Dios, y el autor sabía que Dios podía restaurar a Judá. Eso es lo que leemos acerca de Lamentaciones, su autor, su fecha y el medio ambiente de lo que estaba pasando durante el tiempo de este escrito. Vamos a hablar ahora acerca de la serie de acrósticos. Espero se recuerde lo que es un acróstico, lo estuvimos estudiando con los libros poéticos, pero los lamentos que se encuentran en Lamentaciones, los 4 capítulos, son poemas acrósticos. Un poema acróstico en hebreo agarra las letras del alfabeto hebreo, que son 22 letras, y las pone en su orden alfabético, y lo que hace a menudo es que empieza cada versículo o cada estrofa con esa letra. Por ejemplo, Lamentaciones 1:1 comienza con Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Lamentaciones 1:2, el segundo versículo o la segunda estrofa empieza con Bet. Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Entonces Aleph, Bet, la primera línea, la primera estrofa empezaría con Aleph.
la segunda empezaría con Bet. Y así el autor pues continúa usando cada letra del alfabeto para empezar un versículo, y de esa manera cuando llegamos a a Lamentaciones 1.22, Lamentaciones 1.22 empieza con la letra Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. Lamentaciones 2 y 4 siguen este mismo patrón, el mismo patrón donde se ponen las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada línea comienza con esa letra del alfabeto. Por eso se dará cuenta que tanto Lamentaciones 1, 2 y 4 tienen 22 versículos. ¿Y cómo explicamos los 66 versículos de Lamentaciones capítulo 3? Pues en esos 66 versículos, los primeros 3 versículos empiezan con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Los próximos 3 versículos o versos empiezan con Bet, y así sucesivamente. Los siguientes 3 empiezan con la letra que sigue, y los últimos 3 terminan con la última letra del alfabeto hebreo, que es Tav. A cada letra se le dan 3 versículos, y por ese motivo pues son 66. Eso es lo que podemos leer acerca de la serie de acrósticos. Vamos a hablar del bosquejo de Lamentaciones. Esta organización del libro coincide con cada capítulo. Recuerden que los capítulos, los versículos o estas divisiones no se agregaron hasta siglos después de que las escrituras fueron escritas, pero cada capítulo de este libro quedó a la par, quedó bien con un lamento individual. Por ejemplo, podemos dividir la primera sección de Lamentaciones como la destrucción de Jerusalén, y eso toma todo el capítulo 1. La segunda sección es el enojo de Dios y tristeza de Jerusalén, todo el capítulo 2. La tercera división es el pueblo sufriente de Dios y su esperanza, el capítulo 3. Podemos ver también el pasado, presente y futuro de Jerusalén, el capítulo 4. Y se cierra el capítulo 5 con la oración por la restauración. Así que cada capítulo quedó exactamente dividido con cada lamento o cada poema, por así llamarlo. Eso es lo que podemos leer acerca del bosquejo de Lamentaciones. Vamos a cerrar la lección hablando de los temas y el contenido de Lamentaciones. La propia estructura y el texto de Lamentaciones nos transmiten este mensaje y temas vívidos. El autor expresa tanto el pecado, expresa la aflicción y también la vergüenza del pueblo, y confiesa la rebelión y las transgresiones de la nación en contra del pacto divino que tenían con Dios. Los lamentos señalan una esperanza futura, pero solo si se produce confesión y arrepentimiento. Otros de los temas que surgen incluyen lo inevitable que es el sufrimiento humano debido a la caída, incluyen la desolación de Jerusalén, incluyen el castigo de Dios por el pecado, el enojo de Dios, la respuesta del remanente y también la gran fidelidad de Dios. Son algunas de las otras cosas que se incluyen. La estructura que tiene este libro como un lamento utilizado en funerales pues pone en claro su propósito. El poeta, el escritor, estaba tratando de describir ese peso de los sobrevivientes por la muerte de su ciudad, y lo compara la ciudad con una viuda a la que se le han quitado sus hijos. El poeta usa esta metáfora para poder describir en vívido detalle cómo Jerusalén estuvo en otro tiempo llena de gente, pero ahora se encontraba vacía, y eso lo vemos de Lamentaciones 1.1. De Lamentaciones 1.11 y también capítulo 5 del 4 al 9 podemos leer que el pueblo carecía de artículos de primera necesidad, por ejemplo comida, agua. También vemos que el pueblo era explotado por los que cobraban precios escandalosos después del desastre, y no obstante, a pesar de todo el tormento y la destrucción, Lamentaciones 3 afirma la fidelidad de Dios. Cierra esta lección hablando de una teología popular que circula en nuestros tiempos: si los creyentes tienen fe no van a sufrir. Sin embargo, Lamentaciones, como otras partes de las escrituras, nos sugieren que algo completamente diferente. Las más intensas crueldades de la vida pueden demostrar nuestra fe, emergiendo del negro abismo del caos, saliendo de los fuegos del tormento, procedente de las profundidades de la agonía. Se alza ese himno majestuoso de la iglesia, cuyas palabras se toman de Lamentaciones capítulo 3, del 22 al 23. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Esto nos dice que la fidelidad de Dios aún prevalecerá en tiempos de incertidumbre, en tiempos de tragedia, de aflicción
y de persecución. Pues eso fue el resumen de esta lección 12.5 acerca de Jeremías y sus lamentaciones, el profeta del llanto. Estuvimos viendo la paternidad literaria y la fecha de Jeremías, el ministerio de Jeremías. Hablamos del propósito y los temas, propósitos y temas de este libro de Jeremías. Dimos el bosquejo, recordándoles que no está cronológicamente escrito. Estuvimos viendo algunos puntos céntricos del contenido y también estuvimos hablando de lamentaciones, viendo el autor, la fecha y el medio ambiente, la serie de acrósticos, el bosquejo y los temas y el contenido de lamentaciones. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.